Aquí estamos dado una tabla que representa una función. Queremos determinar el valor de y, que es la salida que falta aquí cuando la entrada es más 1. Entonces queremos escribir una regla de función para toda la tabla. En este caso, estos valores de n serían las entradas en la función. Estos valores también son el dominio de la función. Y los valores en la segunda columna serían los resultados de la función, también llamaron a la gama de la función. Mirando esta primera columna, necesitamos ser reconocidos. Que n aumenta por 1 cada vez. Menos 2 más 1 hexasiemens igual menos 1, menos 1 más 1 hexasiemens igual a 0. 0 más 1 hexasiemens 1, 1 más 1 hexasiemens 2, y 2 más 1 hexasiemens 3. Ahora, deje mirar f o no las salidas. Tenemos menos 5, menos 4, menos 3, un valor desconocido, menos 1, y 0. Bien, de menos 5 a menos 4 hexasiemens un incremento de 1, menos 4 a menos 3 hexasiemens también un incremento de 1, así que si este patrón continúa, y sería igual a menos 3 más 1. Que sería igual a menos 2. Vamos adelante y escriba eso abajo. Pensamos que es igual a menos 2 y veamos si el patrón continúa. Menos 2 más 1 hexasiemens menos 1, y menos 1 más 1 hexasiemens 0 y ahora podemos concluir que y es igual a menos 2. Ahora acabamos de estar estudiando ecuaciones lineales. Y aviso que en esta tabla si tratamos esta primera columna como x y la segunda columna como y, aviso de que la relación el cambio de y al cambio de x es constante que debe recordarnos de una ecuación lineal. Así que lo que hacemos es escribir la ecuación para esta tabla en forma de intercepto dependiente, o igual formulario 1010 más b, y luego tenemos la ecuación en términos de si. Escribiremos la regla de función utilizando la notación de función. Recuerde que m es la pendiente de la línea, y b es el intercepto y de la línea. Otra vez, m es la relación del cambio de y al cambio de x. Mirando nuestra tabla aviso el cambio en, y es más 1 cuando el cambio de x también es más 1. Nuestra pendiente sería 1, 1, que es solo 1. Y luego b. El intercepto y ocurre cuando x es igual a 0. Mirando esta fila en la tabla, aviso que cuando x es 0 hexalitros valor y, o la salida, sería menos 3 lo que significa b es igual a menos 3. Poniendo juntos estas piezas, la ecuación lineal sería y es igual a 1 por x. Y después de que b es menos 3, tenemos 3 o podríamos escribir y igual x, 3. Pero recuerda nuestro objetivo era escribir la regla usando la notación de función. Para que podemos reemplazar y por f de n para tener f de n igual, y reemplazaremos x con n para tener n, 3. Esta sería nuestra regla de función para la tabla dada. Y solo para estar seguros, podemos evaluar esta función en las entradas dadas. Si la entrada es menos 2, la salida será 2, 3, que es menos 5. Vamos adelante y solo compruebe uno más. Cuando n es igual a 2, la entrada es 2 y aviso que 2, 3 hexasiemens igual a menos 1 por lo que nuestra regla de función es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.